Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Si hay algo difícil en nuestra vida de creyentes, de cristianos, de hijos de Dios, es ser capaces de dimensionar al Dios que tenemos, de dimensionar lo que hizo Jesucristo por nosotros y de lo que hace permanentemente en nuestros días el Espíritu Santo. Tenemos dificultad para llevar a una dimensión entendible la grandeza de lo que Dios hace por nosotros. Nuestra mente está normalmente enfocada en las cosas naturales, está enfocada en nuestras necesidades, en nuestros faltantes, en aquellas cosas que nos generan conflicto, que nos generan problema y nos producen una gran afectación en lo emocional, en lo sentimental, en lo psicológico. Y nos enfrascamos en esa búsqueda de soluciones a esas cosas que tienen que ver con el ámbito natural. Pero quizás dejamos de lado la búsqueda y el conocimiento de una sabiduría que nos permita entender lo que Dios hace por nosotros y saber entender que lo que hace Dios es de una dimensión tan superior que nuestras circunstancias diarias, cotidianas, permanentes, son pequeñeces para el Señor, que Él está interesado en nuestra vida primeramente por aquellas cosas espirituales que nos lleven a la salvación. Y Él dice en su palabra que todo lo demás es añadidura. O sea, dentro de los propósitos del plan de Dios, el deseo del Señor es que nosotros primeramente seamos salvos. Y por eso nos invita a buscar las cosas del reino. Todo lo que nosotros consideramos trascendente, importante en nuestra vida cotidiana, para Dios son añadidura. Entonces, nosotros debemos alinearnos en ese enfoque de pensamiento del Señor, y para eso tenemos necesidad de entender la dimensión espiritual de lo que sucede en nuestra vida a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso he colocado al título de esta semilla el espíritu de sabiduría y de revelación. Nosotros tenemos que orar al Señor para que nos dé espíritu de sabiduría, que nos dé capacidad de entendimiento, capacidad de discernimiento, porque lo necesitamos para que podamos caminar desde lo espiritual hacia lo natural, entendiendo que lo trascendente en nuestra vida es lo espiritual. La palabra nos enseña en Efesios 1:17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, cuando nosotros pedimos al Señor espíritu de sabiduría y de revelación, lo pedimos para poder conocer quién es nuestro Dios. Nosotros a veces nos falta fe, nos falta la capacidad de tener confianza y esperanza en el Señor, porque realmente no entendemos, no conocemos al Dios que tenemos, a ese que nos escogió como hijos suyos, a ese que nos creó, a ese que maneja todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso, en nuestras oraciones debemos pedirle al Señor espíritu de sabiduría y de revelación, como dice la palabra. ¿Para qué? La misma palabra nos responde, dice, en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Para qué? Para entender a qué esperanza nos llamó, para entender cuáles son las riquezas de gloria que nos pertenecen como herencia. Entonces, nosotros, si logramos entender a través de ese espíritu de sabiduría y de revelación
¿Cuáles son las riquezas? ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos? Podremos entender que Dios está en disposición y en el amor que Él tiene de darnos muchísimo más de lo que nosotros hemos pedido, o quizás de la manera en que nosotros enfocamos nuestra oración solo en aquellos aspectos naturales. Repito, estos aspectos naturales para el Señor son añadidura. Dice la palabra del Señor en el versículo 19 de Efesios capítulo 1. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza? Entonces, tenemos también que entender y pedirle al Señor que en ese espíritu de sabiduría y en ese espíritu de revelación nos permita dimensionar el poder que está operando en nosotros. Nosotros tenemos la costumbre de establecer las medidas de nuestra vida a través de los parámetros naturales de nuestra existencia. Nosotros, por decirle un ejemplo, cuando no había los sistemas modernos de medición, apareció la medida del codo, que era la distancia del codo a la muñeca, y esa era la medida, y se contaban cuántos codos. Es como si estuviéramos determinando que la medida de las cosas somos nosotros, como si el universo se moviera bajo nuestros conceptos y bajo nuestras medidas. No, el universo, todo el universo se mide bajo la dimensión de su creador, que es el Señor. Entonces, debemos pedir revelación y debemos pedir sabiduría para entender que el poder que opera sobre nosotros, que es el poder de Dios, tiene la capacidad de cambiar nuestras circunstancias, tiene la capacidad de hacerlo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, o de meternos en un proceso de enseñanza y capacitación, como dice también la palabra, para darnos el fin que nosotros esperamos. Nosotros tenemos en nuestra oración que insistir en pedir ese espíritu de revelación y de sabiduría para saber qué es lo que Dios está haciendo con nosotros diaria, cotidiana y permanentemente en todas nuestras circunstancias. Dice la palabra del Señor, y la cual, hablando del poder, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder del cual nosotros debemos hablar, entender, dimensionar y vivir sobre ese conocimiento. Ese mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, lo llevó al cielo, lo sentó a la diestra de Dios Padre, es el mismo poder que opera en nuestra cotidianidad, en todos nuestros días. Nosotros tenemos que salir de nuestra dimensión humana, de esa pequeñez de pensamiento, porque ni siquiera nuestra imaginación es capaz de imaginar, así valga la redundancia, lo que Dios tiene para nosotros, el nivel de bendición, el nivel de cuidado, el nivel de protección, el nivel de herencia de las riquezas en gloria que Él tiene dispuestas para nosotros. Nosotros tenemos que salir como de ese cascarón y dejar de pensar como seres humanos materiales que estamos presos en esta carne. Debemos aprender a dimensionar nuestra vida desde el ámbito espiritual. No hay imposibles, no hay incapacidades, no hay impotencias cuando nosotros actuamos y vivimos en el conocimiento del poder que opera sobre nosotros y permitimos en fe y en confianza que opere en nuestra vida. La palabra del Señor dice también en el versículo 21, poniéndolo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si usted sigue leyendo este capítulo, va a entender que también nos dice que Él fue puesto sobre todo poder, principado, y que ese poder y esa capacidad de estar sobre todas las cosas nos las dio a nosotros. Entonces, pidámosle al Señor ese entendimiento y esa sabiduría. Digámosles, Padre Santo, Señor Dios, tu palabra nos dice que debemos pedir esa sabiduría, ese entendimiento, esa revelación que nos permita
conocer, dimensionar y permitir que opere en nuestra vida ese poder que levantó a Cristo Jesús de la muerte y nos lleve a donde nosotros mismos deseamos, como dice tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.